Muchas veces Dios en la palabra usa a las mujeres como representantes de su iglesia y también usa la sexualidad como para representar la pureza o la abominación, la apostasía. ¿Por qué razón Dios hace eso? ¿Lo quieres saber? Entonces te invito a ver Inverse el día de hoy. Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Y como cada martes estamos aquí para poder estudiar, para profundizar el folleto joven, la lección que cada semana nos cautiva y nos lleva cada día a estudiar más profundamente la palabra de Dios. En este día nos acompañan tres tremendos invitados que nos van a ayudar a poder estudiar la palabra de Dios en profundidad. En primer lugar, tenemos a nuestra amiga Andrea Cartes. Vamos a partir por las mujeres saludándolas, ¿verdad? ¿Cómo estás, Andrea? Súper bien, gracias a Dios, Jan. Los saludo desde acá de la ciudad de Temuco. Muchas gracias desde el sur, ¿verdad? Y también nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Velázquez. ¿Cómo te encuentras, Rodrigo? Hola Jan, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí compartiendo con mis amigos. Los saludo desde Libertador San Martín, en Argentina. ¿Verdad? Entonces tenemos desde el sur de Chile, ahora en Argentina también tenemos nuestro otro invitado, y el otro está desde el centro de Chile, la parte central, ¿verdad? De Santiago, nuestro amigo Moisés Vélez. ¿Cómo te encuentras, Moisés? Bien, gracias, Jan. Gracias, señor. ¿Todo bien? Saludos también a todos los que están viéndonos en vivo. Y encantado de estar en este programa tan especial de Inverse, nuestra lección muy, muy interesante que está. Así está, muy interesante, así que no se la pueden perder. Pero para poder iniciar, vamos a pedirle a nuestro amigo Moisés que por favor nos pueda dirigir en oración y así el Señor pueda con su Espíritu Santo inspirarnos a que todo lo que se habla aquí sea para su honra, para su gloria y no haya ningún error, sino que todo sea basado en la palabra de Dios. Por favor, Moisés. Amén. Oremos y también los que estén viéndonos, también por favor, una posición reverente. Padre Santo, deseamos abrir las palabras de Dios, que la palabra entre en nuestra mente y seamos guiados a Cristo. Con este tema en relación también a la sexualidad que habla la Biblia, nos evoque a tener un encuentro más íntimo con Cristo. En tu nombre, amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a pedirle a nuestra amiga Andrea que por favor nos pueda leer el libro de Ezequiel, capítulo 16, página del 60 al 63. Ya. La palabra de Dios dice de la siguiente forma. Ezequiel 16, 60 al 63. Antes bien, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto eterno. Te acordarás de tu conducta y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, aunque no por tu pacto, sino por mi pacto que confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Amén. Muy bien. Entonces, en base a esto, vamos a tener la lección de esta semana. La primera pregunta es, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Santiago capítulo 4:4, Apocalipsis 14, versículo 4, habla de adulterio espiritual. ¿De qué manera el adulterio espiritual se puede relacionar con la amistad con el mundo? Bien, súper interesante esta pregunta, porque nótese que si recordamos, el pueblo de Israel, que en el momento cuando recibe la ley, se entiende de que ellos se casan con Dios, una especie de matrimonio con Dios. Ahora, cuando ellos están próximos a entrar a la tierra prometida, una gran tentación que tuvieron, y muchos cayeron, fueron las adúlteras, quienes fornicaron, ¿verdad?, con varios líderes del pueblo. Y ese hecho es un hecho que fue perjudicial para el pueblo, un hecho que marcó y siguió luego con el libro de Jueces, luego en el libro
de más adelante en los de Reyes y Crónicas. El asunto del adulterio fue tremendo como caída espiritual del pueblo. Ahora, Dios también usa ese énfasis de una mujer adúltera, o una mujer promiscua, en el libro de Ezequiel, el libro de Osea. Y ahora, Ellen White mezcla este énfasis, ella ha hecho, trae a colación el relato de Oseas, y lo vincula a que cualquiera que tenga una relación con el mundo está teniendo, tal cual como le sucedió a Gomer, que adulteraba con otros hombres que no era su esposo. Entonces, sin duda alguna, el cristiano que está semi-convertido, se entrega completamente a Cristo, está sirviendo tal cual como este relato que hace Jesús sobre la fornicación o el adulterio, en el espiritual, por supuesto, en esos términos. Bien, añadiendo un poco allá lo que dice Moisés, es interesante, bueno, Santiago 4:4 es un texto muy explícito, ¿no? Empieza, oh adúlteros, directamente, ¿no sabéis que la asociación con el mundo es, ¿no? Es adulterio, ¿no? En ese sentido. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, habla de ser vírgenes y sin manchas, característica de los 144.000. ¿Sí? Entonces, ya de por sí el texto de Santiago 4 hace un llamado a salir del mundo, pero incluso pensando en un texto que tal vez pueda ampliar un poco más la idea, hablando del propósito de la religión misma, ahí en Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas y a los huérfanos, pero también mantenerse sin mancha del mundo. ¿Y cuál es el problema con el mundo? ¿Sí? ¿Por qué se puede haber esta conexión entre adulterio espiritual y amistad del mundo? Y mucho más descriptivo me parece a mí que es Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, cuando hace una descripción de lo que es lo que promueve el mundo, ¿sí? Porque ahí en esos versículos dice que no os améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Entonces el mundo promueve, si los rudimentos que promueve el mundo están basados en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida, y nos alejan del amor del Padre. ¿Sí? Entonces eso hace que nosotros caigamos en un estado de adulterio espiritual. Es interesante también, ¿cierto?, lo que nos dice Mateo 6:24, que nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el fondo, uno tiene que tomar una decisión. No podemos estar vinculados con el mundo en ningún aspecto. En nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de alimentarnos, ¿cierto? En nuestra manera de comportarnos como personas. Tiene que haber una diferencia, se tiene que notar que nosotros somos hijos de Dios. Y como dice también acá, dice, hemos sido invitados a ser el pueblo especial del Señor en un sentido mucho más elevado de lo que muchos comprenden. El mundo yace en maldad, y el pueblo de Dios tiene que salir de él y mantenerse separado. Tiene que estar libre de las costumbres y los hábitos mundanos. No debe concordar con los sentimientos del mundo. Por el contrario, los suyos deben ser distintos, como pueblo peculiar del Señor que es, manifestando fervor en todos sus servicios. No tiene que comulgar con las obras de las tinieblas. Este texto, ¿cierto?, es claro porque en el fondo nos dice, tú si eres un real hijo de Dios, se tiene que notar en tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio. No puedes ser igual que el mundo porque tú estás apartado para Dios y tú eres real sacerdocio, eres nación santa. Entonces tienes que tomar una decisión. Amén. Así es, muchas gracias. Sí, cuando me acordé, cuando Moisés estaba hablando, me acordé de esta parte, ¿verdad? Cuando cometen adulterio los hijos de Israel, justo antes de pasar ahí al Jordán. Y de hecho, ¿por qué sucede esto? Balaam no puede hacer caer a los hijos por su boca. Él intentaba maldecir a los hijos de Dios y decía, no hay forma.
Dios lo dice que es un pueblo santo, un pueblo que está allí, entonces dice, bueno, manda a las sacerdotisas, ¿verdad?, de Acera, y que ellas vayan y los cautiven, y ellas empiezan a bailarle, ¿verdad? Y ellos cometen adulterio, pero me llama la atención, hay un salmo, en este momento no recuerdo, pero el salmo, creo que está por ahí por los 60, que como que rememoran un poquito la historia de Israel, y dicen, dice, y ellos adulteraron, hicieron sacrificio a los ídolos, y dice, y también sacrificaron a los demonios. Es interesante, dice, no solamente la parte del adulterio, era también sacrificar a los demonios. Imagínense cómo el Señor ve el tema del adulterio tan grave, que incluso hizo una tremenda mortandad en ese tiempo. Miren, sigamos avanzando entonces con las preguntas con respecto a esto. ¿Por qué la Biblia, entonces, por qué el Señor relaciona a la sexualidad humana con la apostasía del pueblo de Dios? ¿De qué manera por qué lo hace? Buenísima, ya, buena esa pregunta. Mira, si uno vuelve a traer a colación ese relato que están justo las fronteras y son tentados por estas mujeres fornicarias adúlteras, ¿verdad? Vemos que en Apocalipsis 14:4 se dice que el grupo que está próximo a entración, dicen varias características, y uno de esos puntos es que no se contaminaron con mujeres. Y fíjense que el grupo del Éxodo está próximo a entrar a la tierra prometida, y este grupo de Apocalipsis está próximo a entrar a la tierra prometida, y la diferencia es que un grupo cayó preso por las mujeres que había traído Balaán, y otro grupo se abstuvo, se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Entonces, sin duda alguna, este hecho involucra una metáfora de pureza en todo sentido, tanto mental, física y espiritual. Y es interesante porque así como la Biblia habla en el capítulo 12, una mujer pura, que es la iglesia de Dios, la que mantiene la fe en Cristo Jesús de forma pura, luego en el capítulo 17 se habla de una mujer que es fornicaria, ¿no? Entonces se ven símbolos en relación a una mujer pura, iglesia pura, una mujer fornicaria, una iglesia apóstata, o incluso miembros de la iglesia, miembros del pueblo judío, que adulteran o que desprecian el evangelio. Jesús mismo, cuando él habla en relación a Jonás, él se nos dice generación adúltera. Eso lo dice Mateo 12:39. ¿Y aquí se los dice? Se le dice a un pueblo que tienen la verdad, pero desechan el evangelio de Cristo. Así que podemos decir en estos dos puntos que tanto un evangelio que pretende ser cristiano, pero se aleje de Cristo, es también un evangelio adúltero, un evangelio que no tiene nada que ver con Cristo. Entonces, en efecto, en sí, hay varios ejemplos que la Biblia que hablan de esto, y esa es la pregunta, Jan. Sí, tratando igual, ¿cierto?, de responder por qué la Biblia utiliza la sexualidad para explicar la apostasía del pueblo de Dios. Llegamos a la conclusión, ¿cierto?, que Dios instauró dos instituciones santas, eso lo sabemos, ¿cierto? Instauró el sábado, instauró el matrimonio. Entonces Dios lo que quiso hacer, en el fondo representando esto, era para simbolizar la santidad de la unión entre Dios y su pueblo. ¿Y cómo se violó esta preciosa y santa unión? Porque el matrimonio no es cualquier cosa, o sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que verlo como lo ve Dios, como algo tan santo, tan puro. Hemos visto, ¿cierto?, alrededor de todas estas lecciones, que la sexualidad no es algo malo, no es algo como lo pinta el mundo. Hoy van a hacer la cochinada, ¿cierto?, como le decimos, así como con pudor, con vergüenza, porque en el fondo no es así, porque Dios la ideó para que fuera de disfrute para la pareja, pero para una pareja que estuviera en contexto de un matrimonio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se quiso exponer esto? Para ver y simbolizar esta santidad de esta unión. Bien, añadiendo ahí a lo que han dicho mis compañeros, a mí me llama la atención lo que menciona Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 15, ¿no? Está hablando de un contexto a los levitas que se habían apartado del propósito de Dios al llamado que ellos habían recibido como sacerdotes. Y ahí hay un versículo, en el versículo 14, dice, versículo 15 dice, no hizo él uno, hablando acerca del compromiso de matrimonio, el llamado que ellos tenían para hacer matrimonio, dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno?
porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Sí, entonces el llamado que hace ahí el Señor es un llamado no solamente a mantener un vínculo físico, sino un vínculo espiritual. ¿Por qué? Porque Él quería hacer una descendencia, y eso nosotros lo vemos desde un principio, ¿sí? Cuando vamos a Adán, cuando estudiamos toda la genealogía de Adán, tenía que haber unidad no solamente física, sino también una unidad espiritual. Y ampliando un poco más ese pensamiento, en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 15 al 16, ahí Pablo está hablando acerca de unirse a una ramera y dice lo siguiente, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Fíjense que este texto simplemente hace el énfasis en el aspecto físico, carnal, ¿sí? Más no espiritual. Cuando un matrimonio se une en vínculo físico, no es solamente físico, también tiene que unirse en un vínculo espiritual, ¿sí? Ahora fíjense en el siguiente versículo cómo sigue explicando y dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿sí? Entonces, si acá el texto nos está diciendo que nosotros podemos llegar a tener esa unidad con Cristo, ¿sí? No es una idea mística, no es una idea de que Dios vive en mí, sino que es una idea de que yo puedo llegar a tener el pensamiento de Cristo, yo puedo llegar a ser un espíritu con Él en la forma de que yo puedo llegar a tener en la mente el pensamiento, el carácter de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la unidad y es el sentido aplicable a la verdadera sexualidad. Y obviamente, si es que nosotros hacemos alianza con el mundo o con otras cosas, ¿sí? Vamos a ser desleales y vamos a caer en adulterio también. Así es. La Biblia siempre, de alguna manera, cuando habla acerca del tema del matrimonio, dice, por ejemplo, y la tomó por mujer y la conoció. Usa la palabra para tener relaciones sexuales, en la Biblia es conocer. Y de hecho, cuando el Señor, cuando también habla de que lo conozcan, él usa la misma palabra en hebrea. Ese conocimiento no solamente cuando uno tiene la relación sexual es porque tú ahora conoces a la persona como es, en su desnudez, como es completamente. Por lo tanto, el Señor lo que busca y cómo de alguna manera lo ejemplifica con la relación es eso, es ese conocimiento de saber exactamente cómo es el Señor y que nosotros nos mostremos tal como somos. Eso es lo que el Señor busca, es esa relación y que solamente se puede lograr a través de un matrimonio. Por eso dice, o sea, tu mejor amiga, y eso es algo que tenemos que saber los hombres, tu mejor amiga es tu mujer, tu mejor amigo siempre es tu esposo. O sea, la otra amistad, tener mejor amigos, el Señor lo habla como adulterio. Y siempre sucede eso en el mundo aquí, cuando al final tiene un mejor amigo, mejor amiga, termina en adulterio eso. ¿Por qué? Porque el mejor amigo siempre tiene que ser la pareja de uno. Eso es algo que no se puede romper y es inevitable. El Señor también lo toma de la misma manera. Esta amistad, este conocimiento íntimo, solo puede tenerlo con uno como pareja. Y el Señor también busca esta relación solamente con Él. El tener cualquier otro ídolo, la riqueza, cualquier otra cosa que se pone por encima de Dios, termina siendo un adulterio porque yo termino conociendo más eso que terminando conociendo al Señor. Y el Señor que dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan. Por lo tanto, ¿quieren tener la vida eterna? Conozcan al Señor. Muy bien, sigamos avanzando, esta lección está buenísima. Miren, aquí, bueno, ya lo nombraron, por ejemplo, el libro lo que leyó ahora Andrea, más Oseas, ¿verdad? La relación de Oseas, podríamos igual hablar un poquito acerca de eso. ¿De qué manera me sirven para interpretar, por ejemplo, el libro de Apocalipsis cuando en los capítulos 12 y en los capítulos 17 me habla de una mujer pura y de una mujer ramera? ¿De qué manera Ezequiel y Oseas pueden ayudarme a interpretar estas mujeres que aparecen allí en Apocalipsis? Ok, mira, es curioso lo siguiente. En el libro de Oseas sabemos que o sea, este evento, ¿no? Donde la mujer adultera de una forma muy grotesca, incluso tiene 3 hijos que no son de su esposo. Esto siempre se ha entendido de que representa el ajaba de Dios, el amor de Dios, que el amor de Dios es un amor supremo, que supera incluso el amor que podemos entender en nuestra cultura occidental. Pues en nuestra cultura occidental el amor lo entendemos en términos solamente quizás de caricias o expresiones de amor, pero el amor de Dios es tan supremo que incluso los escritores bíblicos se quedaron cortos al describir con la palabra ágape el amor de Dios, algo supremo. Ahí está ejemplificado en Oseas.
En Ezequiel es algo súper interesante, en especial el capítulo 16, pero en el capítulo 15 él habla en específico, o hace una crítica dura, al liderazgo de la iglesia, de ese momento, ¿no? El liderazgo de la iglesia judía en su momento. Y luego entonces en el capítulo 16 empieza a recordar lo que era el pueblo de Israel. Y esto es un debate de cuándo sucede. Sabemos que el relato dice de que él encuentra básicamente un bebé con su cordón umbilical envuelto en sangre, o sea, algo bastante grotesco. Dice que la cuidó, le envolvió de sales, esto no es que le hizo daño, el sales en aquel momento una forma de limpiar los bebés, lo envuelven, en aquel tiempo también los niños se fajaban, eso también lo registran en el caso de Cristo, que era envuelto en pañales, estos pañales no es los pañales Pampers de nuestra época, es básicamente era una especie de envoltorio. En todo caso, esto fue que lo cuidó con mucho amor, pero después creció, y cuando creció, empezó ahora a adulterar con otros señores. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto siempre ha sido un debate, pero tiene sentido que esto ocurra en el momento cuando ya estaba entre Josué y jueces, cuando ellos toman Jerusalén, porque Jerusalén era tomada, no era obviamente de los israelitas antes de que llegaran allí. Ellos toman ese territorio, eran completamente un pueblo que no podían sobrevivir a sí mismo, así como el bebé estaba básicamente por morir, y esto es algo que sucedía muy a menudo, que en aquella época, como habían tantas guerras, muchos niños aparecían simplemente en la calle porque sus padres habían sido asesinados, lamentablemente, ¿no? Entonces, este bebé, que no podía nada por sí mismo, la gracia de Cristo lo limpió, le dio sales y le dio joyas, joyas como símbolo de haber dado un dote, o sea, de casarse. Y este, sin duda alguna, esto nos ayuda a entender que, en efecto, esas joyas, que Dios se casa con su pueblo, y la mujer de Apocalipsis también tiene joyas, pero en este caso, en esto no está casado con Dios, sino está casado con otros, pues una mujer apóstata. Pero sin duda alguna me llama la atención tanto Oseas como Ezequiel, nos demuestran el amor incomparable de Dios, porque la Oseas una y otra vez hizo daño, pero la rescató. En el caso de Ezequiel, nosotros no merecíamos salvación de Cristo, pero Él nos miró y nos rescató, nos limpió. Y a pesar que le hemos fallado, Cristo nos sigue buscando, y ese es el llamado profundo que hay entre Oseas y Ezequiel, y la mujer ramera representa cualquier religión que desaparezca a Cristo de su vida. Adelante. Y es interesante también recordar que, o sea, se casó con una prostituta, se casó con una ramera, ¿cierto? Entonces, qué difícil igual tiene que haber sido para él. Y imagínense para Dios, que Dios, como bien ahí comentaba el hermanito Moisés, o sea, rescató a esa bebé, la cuidó, la adornó, y la embelleció, pero eran regalos de Dios y no supo valorar esos regalos. Y en el fondo se mezcló y traicionó con los egipcios, con los filisteos, con los asirios y con los caldeos. Y aún así, Dios los seguía llamando y los seguía invitando, porque Dios es así, porque nosotros podemos estar muy lejos de Él, podemos incluso pensar que Dios se olvidó de nosotros, pero Dios siempre está ahí, aún en los peores lugares que nosotros podamos estar, Dios está con nosotros y Dios nos está acompañando. Y lo que a mí me quedó en este día, porque acá decía, cierto, en uno de los versículos decía, no te has acordado de los días de tu juventud. Y me hizo reflexionar, ¿dónde estaba yo antes? ¿De dónde el Señor me sacó? ¿De qué lugar me sacó? ¿De qué fue lo que me rescató? Y debemos recordar todo esto de forma diaria, ¿cierto? Para poder amarlo y amarlo cada día más, porque Él nos quiere rescatar. Él quiere que vivamos una vida feliz, porque se puede ser santos en un mundo que pareciera ser que todo nos incita a pecar y todo nos incita a caer, pero como dice cierto Apocalipsis 14, 4 y 5, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén, o sea, yo quiero ser parte de ese pueblo escogido que sigue al Cordero por donde quiera que va,
Imagínense qué bendición, imagínense qué privilegio, como que me emociona pensar en el lugar que voy a estar ahí siguiendo al Cordero, porque se puede vivir esta vida santa y conforme a los propósitos de Dios. Y solamente tenemos que guiarnos por esto, por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Bien, ahí un poco respondiendo a la pregunta acerca de si el modelo puede aplicarse. Hay un texto en Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y lo que fue es lo que será y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Y en base a ese texto yo creo que es muy aplicable tanto la historia de Oseas y Gomer y Ezequiel 16, ¿no? A mí me llama la atención y vi algunos paralelos en Ezequiel 16 con tanto Apocalipsis 12 como Apocalipsis 17. Sí, por ejemplo, Ezequiel 16, bueno, ahí los chicos mencionaron bien, ¿no? Acerca de cómo Dios encuentra a este bebé y después cómo incluso esta mujer embellece, pero no embellece por sí misma, sino que es Dios el que la embellece, la adorna, ¿cierto? La atavía. Y entonces, un poco es que se puede relacionar con la mujer de Apocalipsis 12, ¿no? Con esa mujer que también está vestida del sol, ¿no? No se viste ella misma, sino que ella también la viste. Sí, está vestida del sol, que representa el carácter de Dios. Pero, lamentablemente, la mujer de Ezequiel 16 no se queda en el contexto de hermosa, de ataviada, sino que confía en su hermosura, dice el texto, y entonces empieza a fornicar con las naciones circundantes, ¿no? Y eso nosotros lo vemos también en Apocalipsis 17, porque en Apocalipsis 17 la mujer, no la ramera, hace beber del vino del furor de su fornicación a todas las naciones, ¿sí? Entonces vemos este vínculo. También, no solamente eso, sino que imita las ceremonias paganas que tenían, digamos, los pueblos circundantes, ¿no? Y aparte de eso, hay algo que a mí me llamó la atención y es que usa símbolos del santuario, por ejemplo, el incienso, el aceite, el pan, y ahora en vez de presentárselo a Dios, se lo presenta a estos dioses paganos, ¿sí? Ahora, Apocalipsis 17, justamente ella tiene la mujer, ¿no? Esta ramera, que tiene esa inscripción, ¿no? Que significa la gran Babilonia. Ella tiene un vino del furor de su fornicación, y en Apocalipsis 13 nos da una descripción un poco más detallada de este sistema babilónico, y nos dice que esta mujer, por ejemplo, dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios, ¿sí? Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, hay un aspecto que incluso echa por tierra la verdad, ¿no? Echa por tierra la verdad. Y se ve ese paralelo tanto en Ezequiel capítulo 16 como en Apocalipsis 17. Por eso no hay nada nuevo bajo el sol, y pues los modelos se puede hacer cierto paralelo también en cómo se ha repetido la historia. Okay, muchas gracias por cada una de sus respuestas. Miren, ya vamos yendo a la última pregunta de este inverse, ¿verdad? Se me ha hecho corto con tan buenas respuestas de forma tan animada como la han hecho acá hablar los chicos. ¿De qué manera, ahora vamos a aplicarlo a lo que hemos estudiado a nosotros, ¿ya? ¿De qué manera podemos mantener nuestras vestiduras sin mancha y al mismo tiempo no involucrarnos con el vino de Babilonia, no emborracharnos con ese vino? ¿De qué manera lo podemos hacer? Interesante tu pregunta, Jan. Podríamos decir que hasta difícil, que casi que imposible, ¿cierto? Pero sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo. Y a mí hay un texto en la Biblia que me gusta mucho y es Romanos 12, 1 y 2, que a mí me encanta porque dice, por lo tanto, hermanos, os ruego, dice Pablo, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
A mí me encanta este texto porque siento que si nosotros comprendemos la voluntad de Dios para nuestra vida, si nosotros comprendemos el propósito que Dios tiene para con nosotros, vamos a luchar por eso y vamos a vivir una vida santa, una vida recta, una vida justa. Pero como dice también Juan, ¿cierto? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. La clave es permanecer en Cristo, porque si nosotros no permanecemos en Cristo, va a ser algo gravoso, va a ser algo incómodo, va a ser algo difícil de llevar. Pero cuando nosotros valoramos el sacrificio de Cristo, sus méritos en la cruz, que gracias a esa redención, que gracias a nosotros limpiarnos y bañarnos en su sangre, podemos quitarnos estas vestiduras sucias, manchadas, ¿cierto? Y podemos tener vestiduras blancas, como dice su palabra. Entonces podemos ser rectos, podemos ser justos, podemos ser santos. A mí me llama mucho la atención cuando Pablo escribe a los santos de tal lugar, a los santos de no sé qué. Y yo digo, siento que me falta tanto para que me digan, oh, la Santa Andrea, no sé, pero imagínense, sí se puede. O sea, no nos tenemos que conformar a este mundo. Tenemos que entender que este mundo es temporal, que este mundo es pasajero, que esto no nos pertenece a nosotros, que si nosotros tenemos trabajo, que si nosotros tenemos la oportunidad de estudiar, que si nosotros tenemos una casa, un auto, eso es un préstamo que nos está regalando Dios para que podamos estar más cómodos en este mundo y para que a su vez podamos llegar y alcanzar a otras personas. Ay, amén, Andrea. La Santa Andrea. Mira, yo creo que la gracia de Cristo, yo creo que todos hemos soñado estar allá en la patria celestial y ser declarados por Dios, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mira, es llamativo que este énfasis que hablamos, o sea, esta lección, tratando de Oseas y Ezequiel, hay que hablar un poco de historia de Israel, ¿no? Y quisiera mencionar rápidamente a Salomón, porque Salomón, él tenía el privilegio de ser quien enfocara el pueblo a un conocimiento profundo de Cristo, al que iba a devenir, y que mediante él ser el canal para que todas las demás naciones conocieran de Cristo. Pero sabemos cuál fue su camino, sus muchas mujeres corrompieron su corazón, y no fue la luz que pudo haber sido de las tinieblas. Y este es el énfasis que hace ahora el libro de Ezequiel 16, cuando termina diciendo que le hace un reproche gigante, desde la época de los jueces hasta la época de Salomón, que fue el primero en prostituirse con tantas mujeres que hizo quemar niños del fuego, y otros líderes más del pueblo de Israel, termina diciendo, yo haré mi pacto contigo. Y esta es la razón por la cual la iglesia puede estar firme y sin mancha, porque el honor de Cristo y el honor del Padre están empeñados en la santificación de la iglesia. Es Dios quien hace el pacto con la iglesia. Él lo ha prometido. Me gustaría leer rápidamente lo que dice, por ejemplo, el libro de Efesios, en el contexto del matrimonio, en el versículo 27, capítulo 5, dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. También lo dice Judas, pero no el que traicionó al Señor, ¿verdad? Otro Judas. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha y presencia para gloria suya. Y bueno, y de pronto quizás no me queden un poquito. Otro texto poderoso, en este caso la mensajera del Señor, ella en el camino a Cristo. Ella resume qué debemos hacer, ¿verdad? Cuando estamos en este andar cristiano, que quizás nos prostituimos con las cosas del mundo, nos prostituimos con las cosas que no debemos hacer y terminamos contaminados. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Ya dice Ellen White, la esperanza no se cifra en ti, sino en Cristo. Tu debilidad unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. No has de mirarte a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en la pura y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él, serás transformado a su semejante. Gloria a Dios. Amén. Bueno, la pregunta en sí
A mí me llama la atención porque para estar ante la presencia de Dios, uno tiene que estar sin mancha y no embriagarse con el vino de Babilonia, ¿no? O sea, uno ve una relación directa entre estos tópicos, digamos. Ahora, cuando se habla de sin mancha es porque uno tiene manchas, ¿no? Y cuando hablamos de algún detergente quita manchas, a mí, en primer lugar, se me viene el texto de Apocalipsis 6, ¿no? Cuando dice que ellos han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Porque realmente para entender realmente qué es lo que se puede lograr con este detergente, tenemos que estudiar profundamente lo que se puede obtener con el sacrificio de Cristo, que no es solamente el perdón del pecado. El perdón del pecado es importante y tiene una connotación incluso dentro de todos los sistemas del santuario. Pero más allá de eso, también busca purificarnos, ¿sí? Busca limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Ahora, cuando se habla de embriagarse con el vino de Babilonia, creo que también es importante hacer alusión a lo que el mismo texto bíblico nos hace un llamado a ser sobrios, ¿sí? Porque en distintas partes hay distintos textos, uno de esos, primero de Pedro 5.8, dice, sed sobrios, velad y orad, ¿no? Ahora, no está hablando en un contexto espiritual, ¿sí? Porque somos sobrios, podemos llegar a ser sobrios espiritualmente o ebrios espiritualmente. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que oraran en el Getsemaní, les dijo, velad y orad, para que no caigan en tentación. Ahora, uno de esos discípulos fue Pedro, ¿sí? Pedro cayó en una embriaguez espiritual, ¿sí? Porque realmente alguien que está sobrio no va a negar al Hijo de Dios, ¿sí? Él cayó en ese estado de embriaguez espiritual. ¿Pero por qué cayó en ese estado de embriaguez espiritual? Porque no oró, no veló y oró. O sea, él tenía la convicción, tenía la teoría, ¿sí? Pero se olvidó que nosotros no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra principados de las tinieblas. Es decir, que esta cuestión no es una batalla de erudición, no es qué tan intelectual soy. Esto se trata de una pelea, un conflicto, ¿sí? Y nosotros por nosotros mismos no tenemos ningún mérito, no vamos a poder hacerle frente a este conflicto. Por ende, yo creo que sí, lo que necesitamos hoy en día, y más con todas las enseñanzas que uno sabe que es el sistema babilónico entrando, ¿no? Realmente tenemos que estar preparados, tenemos que orar, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Creo que es lo que necesitamos como pueblo, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Miren, cuando uno estudia estos libros aquí, por ejemplo, el de Ezequiel 16, el libro de Oseas, vamos a ir, por ejemplo, a la historia del libro de Oseas. Oseas, Dios le dice, cásate con una mujer adúltera. Bueno, no sabemos si en ese tiempo era, por lo mismo la historia del libro o sea, por la historia de Israel, es muy probable que la mujer cuando se casó era una mujer pura, santa, ¿verdad? Y luego se fue corrompiendo y se fue prostituyendo. De hecho, en el capítulo 2, ella misma dice, oh, este es el pan que mis amantes me dan, estas son las joyas. Y él dice, oye, pero las joyas son las que yo te di, el pan era el que yo te daba y tú dices eso. Y bueno, y ahí va hablando, ¿verdad? Y va asimilando todas las cosas que hacía la esposa de Oseas con lo que iba haciendo el pueblo de Israel, ¿verdad? Sobre todo en el norte. El libro de Oseas apunta al reino del norte y el libro de Ezequiel al reino del sur, ¿verdad? Pero ambas terminaban la misma historia. En el capítulo 3, cuando después ya Oseas la pierde de vista por un buen tiempo, y en el capítulo 3 la vuelve a encontrar. Ahora, ¿dónde la vuelve a encontrar? En una venta de esclavos. Ahí estaba la mujer de Oseas, ahí estaba Gomer. Y cuando la encuentran, ¿cómo estaba una mujer vendiendo como esclava? ¿Cómo se vendía la esclava en ese tiempo? Estaba golpeada, porque esa es la forma, si ustedes buscan la historia, cómo se vendían los esclavos, estaba golpeada, estaba sucia, probablemente estaba desnuda, porque tenían que verla cómo estaba completamente, la desnudaban para que las vieran y las compraban. Pobre, lo más probable que estaba delgadísima, porque le daban muy poca comida prácticamente para subsistir. Muy a lo contrario, cómo el Señor la tenía, que la tenía linda, la tenía bien vestida, con vestidos sin manchas, con joyas, adornada. Estaba totalmente de otra manera.
Ahora, ¿en qué otra parte de la Biblia se nos habla de alguien que está sucio, desnudo y miserable? ¿En qué otra parte? A la iglesia Apocalipsis, ¿cierto? La iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea. ¿Y a quién representa la iglesia de la Odisea? A nosotros Nos actualmente. representa a nosotros, nos representa a nosotros. O sea, nosotros, en ese capítulo, el Señor nos está diciendo, esta iglesia se parece a Gomer. Así de adúltero es la iglesia de Babilonia. Ahora, esta lección, hay algo muy importante que me gustaría rescatar. Esta lección nos habla acerca de Jesús haciendo semejante a este esposo y esta mujer adúltera. Yo digo, un esposo que ama realmente a su mujer, ¿le duele que su mujer adultere con otros hombres? Así es. Entonces yo pregunto, cada vez que nosotros adulteramos con el mundo, ¿a Dios le dolerá? La Biblia dice que sí, que el Espíritu Santo gime, le duele que nosotros vayamos a hacer esto. Entonces, no es necesario, o sea, solamente pensar de que este adulterio, de que este ir hacia el pecado, solamente estamos rompiendo la ley. Lo que estamos rompiendo realmente es el corazón de Dios, porque la ley es su carácter, es su amor. Y aún así Él nos tiene este amor tan grande, que aún así dice que en esta historia, Él va, compra nuevamente a Gomer, y se la lleva y dice, tú nunca más volverás a irte con otros hombres, yo te restauraré. Imagínense el amor de Dios que tiene por nosotros. Entonces, es algo maravilloso. Pensar, como decía ese pedacito ahí, ¿verdad? Que leyó Moisés, en el camino a Cristo, en el amor. Como lo dice Pablo, en la profundidad, en la altura, en la anchura de ese amor que no se puede comprender, que ni siquiera la palabra más excelsa como amor o ágape lo puede decir, es lo que tenemos que llegar a hacer. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. Me gustaría, ahora que ya hemos llegado al final de este Inverse, que cada uno de ustedes diga lo que más le llamó la atención, lo que más les gustó, lo que los jóvenes deben quedar meditando en esta lección, en esta semana. Mira, me gustó lo que comentaste, Jen. Eso se puede dar como reflexión tanto para esta lección como el anterior. El anterior también hablaba de Jesús, el divorciado, que Jesús hace todo por nosotros y cuánto le fallamos a Cristo. Y eso debemos entonces revisarnos, porque el mismo énfasis que vemos en el caso de Gomer o el caso del relato de Ezequiel, que podemos decir, wow, mira qué terrible, una mujer que hasta que paga, porque en el caso de Ezequiel la mujer tiene que pagar para que se acueste, para que se acuesten con ella, o sea, algo tremendo. Este es el mismo énfasis, que todo aquel que no recibe a Cristo, rechace a Cristo o predique un Cristo que no está según la Biblia, está también probando el vino de la adúltera Babilonia y está también adulterando con ello. Y cuando me refiero, por supuesto, a el vino de Babilonia, también es un énfasis de un Cristo o un evangelio de Cristo que no represente la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Porque el termina Ezequiel 16, Dios viendo el pacto, y termina el relato de Oseas también haciendo una transformación en Gomer. Y por último, me dijeron que mandaron unos saludos, mandó un saludo entonces acá a Francisco Figueroa y a su familia, un abrazo por allá, entonces no el pase a quien siga. Bien, yo tenía un comentario parecido a lo que comentó Jan, de cómo se tiene que sentir, cómo tiene que sentir una persona que ha experimentado la infidelidad, ¿no? Y realmente tiene que ser muy duro pasar por algo así, saber que tú te unes, te vinculas con tu esposa en la intimidad y saber de que ella o él ha estado dispuesto a acostarse con otra persona, ¿no? A tener intimidad con otra persona es algo que supongo que tiene que ser muy doloroso y pues en el contexto de Dios creo que también, ¿no? Por eso comparto un poco el pensamiento que decía Jan y pues trayendo a colación lo que hemos estudiado, uno puede ser infiel de una manera más explícita, ¿sí? Directamente tirándote al mundo, ¿no? Decir, bueno, listo, ya está, se acabó. Dios no cumplió con mis expectativas o directamente me sentí derrotado y no puedo luchar con mis tendencias, así que mejor me voy con el mundo y listo. O puedo también cometer adulterio de una manera tal vez no tan abierta,
¿sí? Tal vez vistiéndome con un manto de religiosidad, ¿sí? Tal vez incluso engañado, ¿sí? Sincero pero engañado, ¿sí? Y de todas maneras estoy adulterando. Por eso es que yo creo que personalmente, si hay un llamado que yo quiero hacer a los jóvenes, es a que no se conformen con lo que ellos sienten, ¿sí? Con lo que ellos creen, o tal vez con lo que escucharon de un predicador X, porque hablaba muy lindo, sino que realmente pongan todo a prueba, ¿sí? No hay peor cosa que avanzar ante la duda. Yo creo que hay que poner todo a prueba de la palabra de Dios. Y bueno, también pedir discernimiento espiritual. Yo creo que a veces nos falta, a nosotros como pueblo, nos falta orar más, ¿sí? Nos falta tener más tiempo de comunión. Tenemos que entender que no es simplemente intelectualidad, no es simplemente teoría, también es depender de un poder sobrenatural que nos capacita a entender las verdades eternas. Amén, ¿cierto? Concuerdo con lo que ahí ustedes mencionan. Y también hacerles este llamado a los jóvenes, ¿cierto? Que están lejos, a los jóvenes que están en el mundo. La verdad es que estas semanas he pasado por algunas experiencias y veo tanta necesidad en este mundo, tanta necesidad espiritual, porque aparentemente, ¿cierto? Las personas con las cuales uno comparte se ven bien, se ven felices, se ven contentas, se ven alegres, ¿cierto? Escuchando su música, felices. Pero cuando uno entra un poquitito más en ese corazón, se ve que hay mucho dolor, hay mucha rabia, hay mucho rencor, hay mucho sufrimiento, mucha desesperanza. Y, y Dios en este último tiempo me ha permitido compartir con esas personas y realmente nosotros tenemos que estar firmes y ver que se note. Quiero hacer primero un llamado a los jóvenes adventistas, que se note que tú eres adventista, pero no porque tú lo digas y no vayas con un letrero aquí, con un cartel, con tu carta, yo soy adventista, sino que tu alimentación, tu vestuario, tu vocabulario, tu forma de tratar a la gente, el simple hecho de saludar a otro, hay gente que le es tan significativo, que se sienten importantes, que se sienten tomados en cuenta solo porque tú le dices hola. Imagínense la necesidad que hay en este mundo de atención. Entonces, tú como joven adventista tienes que ser diferente, se tiene que notar que eres un hijo de Dios, que eres real sacerdocio, que eres una nación santa. Tú no puedes ser como los demás, tú tienes que ser diferente porque tú amas a Dios y ese amar a Dios significa caminar con Cristo y porque tú caminas con Cristo tú eres un ser distinto. También me gustaría hacerle un llamado a las personas que están afuera. Quizás el mundo se ve atractivo, ¿cierto? Tomar, fumar, bailar, eso es atractivo para ti, pero ¿qué te queda después? ¿Qué te queda después de tomar? ¿Qué te queda después de fumar, de ir a una disco? ¿Qué te queda? Te queda un vacío. Eso es lo que tú sientes, un vacío porque quieres llenar ese espacio que solo lo puede llenar Dios. No hay otra persona, una pareja, una polola, un pololo, un esposo, un amigo, un familiar, no puede llenar ese espacio porque fuimos diseñados para creer. Todos creen en algo, todos creen, no sé, los que no creen en Dios creen en Buda, creen en la meditación, hacen yoga, tratan de vivir un estilo de vida saludable, pero tú no puedes llenar ese vacío porque el único vacío que tú tienes es de Dios. Acércate a Dios, pídele a Él, ora a Él. Él te va a encontrar, Él te busca de forma diaria. Y me gustaría terminar con este texto que a mí me encanta, de Isaías 43, que dice: ahora dice Jehová, creador tuyo. Te invito a que tú lo busques cuando tú sientas después de un carrete, después de haber tomado, después de haberte reventado y te sientas vacío, busca Isaías 43.
que te dice a ti el Señor esto en el día de hoy. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo. Colocamos ahí nuestro nombre. Te dice a ti, Moisés, te dice a ti, Rodrigo, te dice a ti, Jen, te dice a ti, Andrea, te dice a ti, Rocío, te dice a ti, Claudio, te dice a ti, Christopher, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable, y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. Dios lo va a dar todo por ti porque Dios te ama, porque Dios quiere tu felicidad, porque Dios te quiere rescatar de ese mundo, de esa vida en la que tú estás ahora, porque Él te quiere ver bien, porque Él te diseñó para ser feliz. Él te quiere para el mundo de Él, para lo que realmente fuimos diseñados cuando este mundo cayó en pecado. Pero Dios te redime, Dios te restaura, no importa lo deshecho que tú puedas estar, Dios tiene el control de tu vida. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno por estas palabras que yo creo que los jóvenes van a atesorar en su corazón, ya sea los que están allí en vivo o a los que lo van a ver después en las siguientes repeticiones. Así que muchas gracias, Andrea, Rodrigo, Moisés. Y ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Bueno, yo tengo un pequeño problemita que no puedo acceder ahí al Telegram para ver las preguntas por si no se va a la cámara, así que le voy a pedir a nuestro amigo productor que si me las puede ir colocando acá. Así que aprovechen de hacerlas. Y por mientras, vamos a dar un aviso. Este fin de semana vamos a estar allí como GYC con los jóvenes de la Misión Chilena del Pacífico en el Congreso. Así que vamos a tomar un tremendo tema. Vamos a hablar acerca del Evangelio y la homosexualidad. ¿Cómo lo vamos a hacer en este tiempo? ¿Verdad? Con todos estos mundos. Bueno, ahora no solamente podemos hablar de homosexuales, lesbianas. ¿Qué pasa con otras personas que ahora que tienen 1000 géneros? ¿Cómo podemos ir a ellos? ¿Qué podemos hablar acerca de ellos? Vamos a tener tremendos invitados. Y así que si ya están invitados, si son de la Misión Chilena del Pacífico y tienen que escoger un taller, por favor, escojan este que va a estar buenísimo. No solo pueden perder, es un tema actual, es verdad presente y es necesario que cada uno como adventista, cada vez que se nos pregunte acerca de qué pensamos acerca de la comunidad LGTB, qué pensamos de los gays, de las lesbianas, cualquier otro género, tengamos razón para responder. Así que quedan cordialmente invitados. No sé si alguien me lo puede postear allí. ¿Hay alguna pregunta que nos ha hecho nuestro amigo allí en YouTube? O si alguno de ustedes, los panelistas, me puede ayudar, también sería espectacular. ¿En YouTube alguna pregunta? Bueno, me gustaría leer, repito, una cita que tiene mucha relación con lo que estamos conversando. Se escapa un poco de la lección, pero dice allí, esto está en Palabra de Vida, Gran Maestro, en la página 299. Se creen cristianos, aunque han gastado la vida en el cuidado de sí mismos. Serán tan sorprendidos como el siervo infiel de la parábola de la sentencia, quitarles pues el talento y echarlos en las tinieblas de afuera. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Bien, parece que no hay preguntas el día de hoy. La lección ha quedado bastante clara. Entonces, no queda más que despedirnos. Muy bien, muchas gracias por seguirnos hasta aquí, hasta el final de este hermoso capítulo. Y no queda más que darle también las gracias a nuestro amigo Rodrigo Velázquez por esos aportes, ¿verdad? A Andrea por todas esas intervenciones que hizo, por ese tremendo llamado que hizo al final. Nuestro amigo Moisés, ¿verdad? Por esas hermosas citas también que nos buscó y sus opiniones. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y a los jóvenes que nos están viendo, nos queda más que también decirles que sigan estudiando su lección, no se den por vencidos, estamos contra el mejor general que nunca ha perdido ninguna batalla. Sigan estudiando su lección joven, sigan compartiéndola allí en su GPS, en su unidad de escuela sabática,
las lecciones están tremendas. El próximo trimestre nos vemos con Deuteronomio. ¡Wow! ¡Qué tremendas lecciones! Así que sigan estudiándolas. Apóyennos también con un like, comentando, ¿verdad? El video, compartiéndolo a varias personas más. Quizás alguien necesita estudiar lo que hemos hecho aquí. Así que no nos queda más que despedirnos. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en un nuevo Inverse en Español. Un gran abrazo a todos, que el Señor les bendiga. Chao, chao.